Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis. Siempre quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos programa tras programa y también proponernos temas tratando de hacer visible lo invisible, pero siempre bajo la consigna de medicina basada en evidencia. Agradezco a la gente que me escribe, a veces me piden cosas que no son posibles de realizar porque son tratamientos experimentales, no ensayos clínicos, experimentales en algún otro país, para alguna colecta. Ojo con eso, que hay mucho engaño también. Tengamos presente que aquí en la República Argentina, en los hospitales públicos inclusive, los avances tecnológicos, los conocimientos técnicos también existen y a veces nos dejamos engañar por determinadas situaciones que nos terminan complicando la vida, generando mucha angustia, principalmente de algunos papás que quieren solucionar el problema de los hijos y eso les genera muchísima angustia y la desesperación en redes por hacer algo. Bueno, hoy tengo la posibilidad de estar con 3 invitados de lujo. Siempre digo que la medicina avanza a pasos agigantados. Cuando me recibí de médico hace ya muchísimos años y veo la especialidad que yo tenía y la que es ahora, es prácticamente otra especialidad. Si bien el nombre es el mismo, es la urología, los procedimientos han cambiado, las técnicas han cambiado, el instrumental ha cambiado notablemente, todo a favor de nosotros, los pacientes. Digo nosotros porque todos somos pacientes, como siempre digo, solo es cuestión de tiempo y todos queremos la mejor terapia. Digo, la mejor medicina siempre es aquella que es alcanzable para todos. Esperemos estar a la altura de las circunstancias a través del tiempo porque el mundo avanza rápidamente en tecnología. La gente, en general, nosotros vivimos más tiempo. La expectativa de vida en la República Argentina hace 100 años era mucho menor a la de ahora. Y ahora tenemos la posibilidad de vivir 76, 78 años, depende si uno es hombre o es mujer. En países como Japón, 84 años de sobrevida, es la expectativa de vida al nacer. En lugares donde la gente es longeva, vive muchísimos años. Y leí esta semana justamente un artículo de una persona sumamente importante de Harvard, un genetista, que decía que ya el chico que va a vivir 150 años ya ha nacido en el mundo. Esto significa que se está logrando también no solamente detener el envejecimiento, sino revertirlo. Por supuesto que esto en animales de experimentación, en ratones, en algunos monos, se ha recuperado inclusive la posibilidad de regenerar el 95% del nervio óptico. O sea, lo que viene es impresionante. Hablaba de David Sinclair, esta persona que si ustedes lo googlean, David Sinclair es la persona que más sabe de envejecimiento en el mundo, está en Harvard. Y realmente, por supuesto, como todas estas cosas, estas novedades, siempre genera cierta inquietud en el ámbito de la ciencia, pero trabaja en un centro de altísimo conocimiento como es Harvard y realmente lo que estamos viendo, sin duda alguna, es que las personas estamos viviendo más tiempo. La persona que más ha vivido en el mundo es Jean Calmet, que ha vivido 122 años. La posibilidad de vivir más tiempo, claro que existe. Lo importante en todo esto, como decía hace unos minutos, es que esto es una medicina para todos y que no sea solamente para un grupo selecto de gente que pueda comprar ese tipo de fármacos o acercarse a ellos y de este modo lograr una mayor sobrevida. Dicho todo esto, vamos a empezar por un tema que quizás para algunas personas suene raro, pero para aquella persona que lo tiene, como siempre digo, es importante escuchar justamente al doctor Villasante, que es médico urólogo. Vamos a hablar acerca de un nuevo tratamiento en estrechez de uretra. Gracias por haber venido, un placer tenerte acá. Gracias, Guillermo, por la invitación. Vos sos del Hospital Alemán. Del Hospital Alemán. ¿Llevas de urólogo cuánto tiempo? Y yo empecé mi residencia en el 2001, la terminé en el 2006 y a partir de ese momento, después de ser jefe de residente, ya hice una formación un tiempo en Francia y después ya volví al Hospital Alemán para reincorporarme al equipo como médico de planta. Bien, 2001 fue una transición, también empezó a cambiar bastante, ¿no? la especialidad, ¿no? Sí. De esa época ahora ha evolucionado un montón, ¿no? Un montón. O sea, hay nuevos tratamientos, hay nuevos láseres que ahora a continuación en tu programa van a hablar. Y lo que se tendió es a hacer una cirugía mínimamente invasiva. Bien, yo recuerdo, hablando de estrechez de uretra, ¿no? Cuando yo empecé la especialidad hace muchísimos años, tenía 40 años, recuerdo que un aparato que había que era para dilatación, que era una especie de aparato de tortura, te diría. Hoy sería, creo que iríamos presos, usamos eso. Era un aparatito que se colocaba dentro de la uretra y se giraba y se estiraban unas pestañas como que iban dilatando la uretra, metálico, en unas cuchillas metálicas. El Otis, el dilatador de Otis. El dilatador de Otis, exactamente. Era, sí, un instrumental parte metálico. Del museo, ¿no? Parte del museo. A ver, se
algunos centros lo usan, ¿no? Y no parece, como vos decís, algo de la Edad Media, pero tiene cierta vigencia. Hay algunos urólogos bastante famosos a nivel mundial que para la cirugía prostática, antes de acceder a la uretra, hacen ese tipo de tratamiento para no tener dificultades para acceder y llegar a la uretra prostática sin problemas. Bueno, ¿te imaginás vos usando eso hoy? Hoy nosotros no lo usamos. Bien. Ahora, la estrechez de uretra, o sea, el afinamiento, sí, para que la gente comprenda, es el cañito por donde se hace pis, tanto los hombres como las mujeres. Bueno. El del hombre es más largo. ¿Cuánto mide la uretra de un hombre, más o menos? Sí, depende, obviamente, va a depender, pero calculá que... Porque vos tenés una uretra que es intracorpórea, ¿no? Exacto. Hay una uretra que va a ser de la longitud en el hombre, de la longitud peniana, pero tiene varios centímetros intracorpóreos. Entonces, en total puede llegar a medir 12 centímetros, 14, 16 centímetros. Depende y la mujer hombre. Claramente es bastante más... La mujer francamente es más corta y es toda intracorpórea. Bien. A diferencia del hombre, que tiene diferentes segmentos, donde la uretra básicamente se divide en uretra posterior y uretra anterior, que la división es el diafragma urogenital, donde está el esfínter urinario. Hacia la vejiga es la uretra proximal o posterior, y anterior es del esfínter hacia el meato uretral, o sea, el extremo distal del pene. Bien. ¿Por qué se estrecha la uretra? Hay diferentes causas y va a depender de los países cuáles son las causas más comunes. En nuestro medio, acá, te diría Buenos Aires, Zamba, la causa más común, desgraciadamente, son iatrogénicas. Iatrogénicas es causadas por algún tipo de instrumentación de la vía urinaria. Ajá. Cada vez más, como vos decías, se tiende a hacer cirugías endoscópicas, mínimamente invasivas. Bueno, en el acceso, ya sea para operar una próstata, para tratar un cálculo, o mismo en la colocación de una sonda vesical en un paciente internado muchas veces o que no puede orinar, en esos procedimientos se puede lastimar, isquemiar, o sea, perder un poquito de oxígeno a la uretra, y eso va a tender a generar una cicatriz. Esa cicatriz es lo que voy a decir, que es el afinamiento, que lo vamos a diferenciar por su ubicación, por su longitud y por el compromiso que va a tener del cuerpo esponjoso, que es donde está ubicada la uretra. Ahora, me imagino que por día se harán muchísimos procedimientos donde a una persona le colocan una sonda vesical. Si uno va a un hospital hoy, no sé qué cantidad habrá, pero se colocan muchísimas sondas vesicales. Cualquier tipo de lesión, o mejor dicho, si una lesión siempre, sí o sí, cuando se lesiona la uretra, va a generar una estrechez de uretra. No, a ver, va a depender del grado de trauma que genere ese procedimiento. Va a haber quizás alguna pequeña lesión que no va a generar una cicatrización que afine el conducto, pero va a haber otras que sí, y esa cicatrización va a afinarlo. Hay zonas donde es más común que se produzcan estas lesiones, generalmente es a nivel de la uretra vulvar, que es cuando uno donde hace la curva de la uretra, ya dentro del cuerpo, no a nivel de la uretra peniana, que justo hay una curva importante ahí donde uno puede llegar a lastimar. Si nos acompañas, te invito a que te pares ahí, nos muestre de qué se trata esto. Bueno, esto es justo lo que veníamos a hablar, que es del tratamiento. Estas estrecheces de manera estándar se trata con cirugías como vos decías al principio, son plásticas de uretra, es una cirugía compleja que requiere obviamente varias horas de cirugía, y que el paciente debe estar internado entre 48 y 72 horas y necesita una sonda luego, que es un dispositivo que se coloca para que la orina pueda salir de la vejiga, y lo tiene que tener por 3 semanas. ¿Qué estamos haciendo en muchos pacientes seleccionados hoy en día? Estos tratamientos son mínimamente invasivos con estos catéteres que tienen un balón que lo que va a hacer es dilatar esa zona de afinamiento. Aquí estamos viendo, esto es el afinamiento. Claro, esto es una uretrografía, es un estudio con contraste donde nosotros identificamos bien la ubicación de la estrechez. Esa es larga esa estrechez. ¿Cuánto? Esa es una estrechez larga, de más o menos 4 centímetros. Eso es lo importante, ¿no? Tiene que ver el tamaño de estrechez, la longitud, si es pequeña, 1 centímetro, 2, 3 o 4. Hay ubicaciones que son ideales. Nosotros acá, por ejemplo, estamos viendo en este video ¿Esto es la uretra? Esa es la uretra, una endoscopía, y ahí estamos viendo el catéter y estamos inflando el balón. Ahí ya está inflado el balón y estamos dilatando la estrechez. A ver, quisiera ver de vuelta esa imagen. Bueno, ¿y vos regulás la presión? Esos son jeringas de alta presión, porque estos balones soportan 20 atmósferas, perdón,
hay algunos de alta presión, pero nosotros usamos balones que soportan 12 atmósferas. Perdón, ahí estaba El el balón, balón. tal cual. Bueno, no se ve ahí. Esos sí, balones, 12 atmósferas es una presión muy importante, sí. que a veces que es lo suficiente para dilatar. ¿Cómo se infla? Ahí estamos pasando la guía a través del catéter balón. Nosotros lo que usamos habitualmente es 2 balones. Uno que es predilatador, que no tiene droga, Ajá. y el segundo es este balón que es lo que ha modificado quizás la respuesta al tratamiento, que son balones que tienen plaquitraxel. Acá le estás metiendo presión. Presión. Esto, digamos, por un circuito de aire Claro, es una hidráulico. jeringa que tiene, obviamente, eso se coloca solución fisiológica con contraste, para le das poder presión. inflar el balón y verlo. ¿A cuánto llega esta agujita? Ahí está. Ahí 200, estamos, en 10 atmósferas. En 10 atmósferas. 10 atmósferas. ¿Por qué? Porque nosotros Este es el sabemos, máximo. claro, hay catéteres que soportan 10, otros soportan 12, otros soportan 20, depende. Eso depende del catéter, no Depende de del la uretra. catéter, claro, la tecnología del catéter. 10 atmósferas es una presión suficiente para la uretra. Bien. O sea, vos, ¿cómo elegís el balón? ¿En base a la medida de la estrechez? O Los balones tienen diferente longitud y diámetro. Ajá. Entonces nosotros antes siempre tienen que tener un estudio que es una uretrografía. ¿Qué es eso? que Tal estamos cual. viendo? Entonces, uretra normal por allá y la estrechez. Y esa es la estrecha. Entonces, medimos ahí solicitamos el catéter, que tiene diferentes longitudes y diámetros. Los diámetros habitualmente que usamos en uretra, y sobre todo uretra vulvar, son más o menos de 8 milímetros. Son de 8 o 6 milímetros, etcétera, que es el diámetro con que se insufla, que va a alcanzar el balón. Esto es el balón, entonces, inflándose. Estamos viendo el balón ahí, ¿no? Sí, Bien. ahí se está inflando. Sí. Entonces, eso es lo que va... ¿Vos lo ves esto directamente en una pantalla de televisión? Se puede hacer por 2 métodos. De hecho, yo habitualmente lo hago, ¿viste la imagen, la uretrografía? Yo lo hago... ¿Esto es el balón? Claro, esto lo la pared traje... del balón? Claro, lo traje porque es más gráfico para que quizás la audiencia pueda darse cuenta de cómo funciona el balón. Pero nosotros habitualmente lo hacemos guiado solamente por radioscopía. Claro. Porque es más preciso para colocar. Estos balones vienen marcados, entonces uno lo puede ubicar perfectamente dentro de la estrechez. Perfecto. Otra cosa importante a destacar es qué es lo que cambió. Las dilataciones uretrales se hacen hace, Muchísimos años. te diría, de la Edad Media se dilatan las uretras. Balones ya existían, otro tipo de dilatadores metálicos también, etcétera. ¿Qué es lo que cambió hoy con esta tecnología? Que estos catéteres están recubiertos por paclitaxel. El paclitaxel es un antimicótico, es una droga que lo que hace es inhibir a los fibroblastos, que son los que actúan sobre la cicatrización. ¿Qué queremos nosotros? Cambiar una cicatriz que el paciente ya la tiene por una cicatriz más amigable, y el paclitaxel lo que hace es que no haya tanta cicatrización, entonces que se cierre menos la uretra. Claro, o sea, si vos haces la dilatación sola, sin el paclitaxel, La vamos a lograr. la vas a lograr, pero después se vuelve a estrechar. ¿Qué pasa? No es duradera esto. ¿Me permitís que Sí. está acá también el doctor Bernardo? ¿Cómo te va? Te aprovecho, si querés hacer una pregunta, porque me imagino que te interesa también el tema. Seguramente este procedimiento lo has hecho vos también. Es interesante esto. Ahora, esta droga, vos me decís, está pegada al balón. Sí, Al apretar el balón, digamos, se expande. claro. Y esa droga queda pegada a las paredes. Queda ¿Cuánto pegada. tiempo dura esa droga en las paredes? Eso se absorbe por el tejido. Ajá. Entonces se absorbe. Muchos de estos catéteres vienen también recubiertos por dextran. Dextran es un polisacárido que lo que hace es que mientras nosotros avanzamos sobre la uretra hacia la estrechez, porque ya está el balón, ahí ya está libre sobre la uretra, que no se pierda la droga. Entonces, cuando lo insuflamos, el dextran, ahí sí ya sale el dextran y el paclitaxel puede absorberse. Nosotros lo dejamos habitualmente absorbiéndose 5 minutos, es suficiente, entre 5 y 7 minutos. Con eso es suficiente ya para que se absorba todo el paclitaxel en el tejido y que genere ese efecto inhibitorio de los fibroblastos. ¿Sirve para cualquier tipo de estrechez, aunque sea, por ejemplo, quirúrgica? A ver. Por ejemplo, hiciste una anastomosis, juntaste la punta de un lado, la punta del otro, lo suturaste. Vos recién hablabas de evidencia. Hoy en realidad hay un estudio que es el ROBUST, que se hizo en varios centros de Estados Unidos, que se hizo sobre estrecheces uretrales de 1,5 centímetros en uretra vulvar, que es la uretra esa que está antes entre el esfínter y la uretra peniana, y con algún tipo de tratamiento previo. Y eso dio más o menos una tasa de éxito alrededor del 70%. El tema es que ya hay nuevos trabajos que están ongoing, de hecho nosotros tenemos trabajos ongoing y algunos que ya los hemos presentado, que seguramente se publicarán en breve, donde
esto se puede obviamente extrapolar a otras zonas de la uretra y a otras causas. Entonces, lo que estamos viendo, de hecho, en nuestro trabajo, que ya tenemos los datos de más de 60 pacientes con seguimiento a 2 años, es que la tasa global de éxito está alrededor del 80%, y obviamente que, como todo, generalmente a nivel de la patología uretral, la ubicación ideal es la uretra vulvar, estrecheces cortas. Eso es lo ideal, pero estamos teniendo buenos resultados en pacientes irradiados también, quizás no tan buenas, pero suficientemente buenas como para intentarlo. ¿Esa tasa del 80% significa que esa persona mantiene el mismo diámetro que vos obtuviste postquirúrgico inmediato? A ver, nosotros el éxito en realidad se define que no requiere una nueva reintervención, y tenemos parámetros como la flujometría, que es un estudio para medir cuál es el flujo máximo, que es el volumen en función del tiempo que orina el paciente, que es una curva que se hace para ver cómo orina. Entonces el seguimiento lo hacemos con eso, con score de cuestionarios validados sobre... Bien, en caso de reestenosis, ¿vos podés volver a aplicar el mismo procedimiento? Se podría, se podría. Yo creo que hoy en día esto es algo muy reciente, como decías vos. Esta es una nueva tecnología que estamos aplicando. Se describió inicialmente como en Uruguay. El que lo describió es un médico uruguayo, y de ahí pasó, obviamente, y se está haciendo a nivel global. Y les tenemos que encontrar en algún punto el lugar. Hoy en día estamos como viendo dónde encontrarlo. Yo ya... Hoy en día quizás hay ciertas indicaciones que inicialmente hacía que ahora no las hago. Claro. Quizás largas en uretra, en ciertos sectores de la uretra donde quizás los resultados no son tan buenos. Entonces tenemos que encontrarle también cuál es el límite de este tratamiento. Con respecto a los retratamientos, están descriptos, se hacen. Yo a algún que otro paciente le hice un retratamiento, pues son muchos pacientes que yo hago también estos valores, son pacientes que no son buenos candidatos para una cirugía estándar. Claro. ¿Anestesia local? Nosotros lo hacemos con anestesia general, con una sedación. Una sedación. ¿Qué ventaja también tiene este tratamiento? Si el paciente no queda con sonda vesical, se va a la casa sin sonda, en el día, y al otro día está haciendo una vida normal. Puede tener en el posoperatorio un poquito de hematuria, que es sangre en la orina, algún ardor al hacer pis. Pero realmente la seguridad del tratamiento es importante, no hay complicaciones importantes. Me imagino que debe quedar un pequeño edema apenas terminarse el procedimiento. Nosotros lo que hacemos... Comienzo a orinar mejor a la semana. Generalmente, no, ¿sabes qué? Se da que el paciente casi inmediatamente empieza a mejorar. Nosotros le damos también un corticoide, ahí durante el procedimiento, depósito. Entonces eso, con algún antiinflamatorio y estas dilataciones, generalmente el paciente... Es más, lo que sí pasa, y nosotros siempre le explicamos a los pacientes, es, de hecho, de entrada va a orinar muy bien. Claro. Porque está recién dilatado. Después se va a acomodar ese flujo de orina, pero en la mayor parte de los pacientes, como usted te decía en nuestra estadística, quedan con un flujo adecuado para lo que ese paciente necesita para mejorar su calidad de vida, porque esto afecta mucho la calidad de vida. ¿No hace falta dilatarlo más al paciente, esas autodilataciones que se hacían antes? A ver, yo que hago cirugía reconstructiva, esas dilataciones periódicas, para nosotros es medio casi un fracaso de tratamiento, pero bueno, hay pacientes quizás muy añosos, que realmente que no son candidatos para una cirugía, que quizás pueden entrar en un plan de dilataciones periódicas, pero nosotros no queremos que el paciente dependa de nosotros, que venga una vez por mes, cada mes y medio, para dilatarse, para poder orinar más o menos adecuadamente. ¿Cobertura tiene esto? Sí, a ver, tiene coberturas. Estos catéteres, como es algo nuevo, todavía en algunas coberturas médicas no lo están cubriendo, entonces bueno, ahí vemos... Por supuesto tiene aprobación de AMAT esto para venderse a Argentina. Bueno, te sentás, gracias por acompañarnos. Vamos a una pequeña tanda, enseguida vamos a volver aquí al estudio con el doctor Norberto Bernardo y también con el doctor Pedro Lic. Vamos a hablar acerca de ACV. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. No voy a poder ir porque tengo un anzuelo en el ojo. Estoy muy mal de la panza y me voy a quedar en casa. Anzuelo o orzuelo, se le suele decir. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Luchito. Medife, cobertura médica. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.